cuadrito normal, ¿no? Sí, doctor. Ya. Vamos a ver ahora el incisivo lateral superior. Ya vimos el central, ahora vemos el lateral. Miren el cuadrito que tenemos acá. ¿Ya? Esto sigue igual. ¿Se dan cuenta? Es lo único igual que tiene el lateral con el central superior en su cronología eruptiva. ¿Por qué? Porque después tiene un año en los otros periodos que estamos viendo, como es la erupción y cuándo termina de formarse. Entonces, como ven ustedes, erupciona a los 8 años y termina a los 11, diferente al central. ¿Ya? Por si acaso, quiero decirles que la forma más sencilla de aprender los dientes y poder hacer comparaciones es estudiando la pieza dentaria anterior al que se va a avanzar. Seguimos hablando en el cuadrito y después van a ver ustedes cómo lo vamos a ver en la descripción. Longitud total, 22 milímetros. Si yo le digo comparen con el central, ¿cuál es la diferencia? 0.5 milímetros. 0.5 de milímetros, ¿no es cierto? O sea que este diente es ligeramente más corto. Fíjense la longitud coronaria. Es más pequeña que la del central, ¿sí? Con 1.2 milímetros. ¿Y cuál es más larga? La raíz. La raíz tiene 0.7 de milímetros más larga que la del central. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo en el cuadrito yo tengo diferencias bien marcadas. Ahora, venimos entonces, fíjense ustedes, es un diente más corto con la mitad de un milímetro, 0.5, pero tiene la corona más corta y la raíz más larga que la del central. Fíjense el diámetro mesiodistal, 2 milímetros, 0.6 menor que el diámetro mesiodistal del central. Y el vestíbulo palatino, 1. ¿Ya? Entonces, tiene una corona más pequeña. Tiene una raíz más larga, pero es un diente con medio milímetro más corto que el central. Los diámetros transversales son mucho más estrechos que los del central. ¿Qué me está mostrando? Aquí, solamente con observar estos diámetros, me está mostrando que es un diente menos voluminoso que el central. Eso quiere decir que es un diente más delgado que el central. ¿Ven? No entré al tema todavía, pero ya este cuadrito me está mostrando un montón de cosas. Por eso es que es importante interpretar y saber qué significa cada una de estas cantidades que hay en número en este cuadrito. ¿Ya? Ahora,
¿Cómo ocluye el incisivo lateral superior? Acá tenemos el incisivo lateral superior. Acá. Y ocluye con la mitad distal del incisivo lateral inferior y con la mitad mesial del canino inferior. Ya, esa es su oclusión. Ocluye, si quieren, pueden mencionar de otra forma. La mitad mesial del incisivo lateral superior con la mitad distal del incisivo lateral inferior. La mitad distal del incisivo lateral superior con la mitad mesial del canino inferior. ¿Ya? Entonces, si borramos acá, vemos que aquí está la mitad distal del lateral inferior y aquí está la mitad mesial del canino inferior. Con esas dos piezas dentarias, coincide en su oclusión el incisivo lateral superior. Como les decía, ya con lo que hablamos acá, es un diente más delgado, ¿no? Menos voluminoso que el incisivo central. ¿Por qué? Porque los diámetros mesiodistales y vestíbulo palatino son mucho más pequeños, más estrechos que los diámetros transversales del central. En el sentido mesiodistal, 2.6 milímetros menor, y en el sentido vestíbulo palatino, 1 milímetro menor. Entonces un diente delgado, menos voluminoso que el central. Además de eso, es más corto, como ya hemos visto, 0.5 de milímetro más corto que el central. Entonces es un diente más delgado y más corto que el central. Y esas cantidades que nos avisan por qué es más delgado y por qué es más corto que el central, ya la hemos visto cómo se obtiene. Entonces, como es una pieza dentaria delgada, ¿qué sucede? ¿No? Y que tiene además una corona bastante corta y una raíz bastante larga. Estamos viendo esto, miren. El tamaño de la corona en relación al tamaño de la raíz tiene una desproporción, ¿no? Es bastante desproporcionada el tamaño de la corona con el de la raíz. Entonces, cuando nosotros queremos observar la proporción coronorradicular de este diente, vamos a ver que también tiene su variación. Entonces, cuando nosotros nos toque tomar la proporción coronorradicular, vamos a ver que esta longitud coronaria, que es corta en este diente, al dividir la longitud radicular entre ellas, nos va a dar una proporción coronorradicular también mayor a la del central. Entonces, como vemos, ya esta pieza dentaria tiene sus variaciones en relación al central, así como también puede tener sus similitudes, como vamos a ver enseguida. Acá tenemos la descripción de la porción coronaria, ya después de esa introducción que hemos hecho. Y tenemos la cara vestibular. También tiene el aspecto trapezoidal, ¿ven? Pero ¿qué sucede? Que esta cara ya no es tan trapezoidal como en el central, ¿ya? Sino que
ya tiene la tendencia a ser más triangular. Esa es la característica de este incisivo central, lateral superior, perdón, ¿ya? Que la base mayor de esa figura geométrica trapezoidal es tremendamente más amplia que la base menor que da hacia cervical. Pero, como vemos, al compararla con esta figura geométrica, también se lo hace para esta cara vestibular, ¿no es cierto? Si lo estamos comparando con una figura geométrica, también es para poder estudiarla como hicimos en el central. Ahora, tiene una característica interesante este diente, que ya lo vimos también en el central. En el central teníamos nosotros una corona con 10 milímetros de largo cérvico-incisal y 9 milímetros de ancho mesiodistal. En esta pieza dentaria tenemos una longitud coronaria, ¿ya?, de 8.8 y una anchura mesiodistal de 6.4. Entonces aquí también en este diente nosotros podemos obtener la relación que hay entre el largo y el ancho de la corona. Como sabemos, en el central nos daba 1.11, etc. ¿Ya? Acá, si ustedes dividen 8.8, si tienen la calculadora ahí a mano, 8.8 entre 6.4, ¿cuánto le sale? ¿Quién tiene la calculadora ahí a la mano? Y sale 1,375, doctor. Entonces, como ven, sale 1,37, ¿no es cierto? ¿Ya? Solamente con dos decimales. 1.37. Esa es la relación entre el largo y el ancho de la corona, como ven, mayor que lo que había o lo que hay en el central, que es 1.11. En cambio, aquí es 1.37. ¿Por qué? Porque tenemos una corona mucho más larga que ancha, ¿ya? El largo de la corona, como vieron, es 8.8 y el ancho es 6.4. Entonces tiene 2 milímetros, 0.4 más estrecho en el sentido mesiodistal que, o menor si quieren, que el sentido cérvico-incisal. En cambio, en el central, cérvico-incisal era 10 y mesiodistal 9. Entonces la diferencia era menor. Por eso aquí esa relación que hay entre el largo y el ancho de la corona también es mayor que en el central, por eso se marca 1.37. Esta cara vestibular de esta pieza dentaria, como ya vimos en el central, también nos va a mostrar su lado incisal, su lado cervical, su lado incisal, su lado mesial, su lado distal. Y entonces cada uno de estos lados nosotros tenemos que ir describiéndolo también. Ahora, ¿qué observamos en incisal? Hay algunas cosas que el libro no menciona, ¿ya? Y que la mayoría de los libros no menciona, pero que si ustedes han asistido a clases, entonces se van a dar cuenta cuando yo les diga estas situaciones. Miren, tenemos el lado incisal, es decir, la base mayor del trapecio. En este lado incisal encontramos nosotros similitudes con el incisivo central.
Si ustedes tienen su texto a mano, en ninguna parte dice cuáles son las similitudes que tiene con el incisivo central, sino que tenemos que saber nosotros que ese borde incisal, cuando el diente es joven, tiene también la flor de lis, dos escotaduras que separan los tres lóbulos de desarrollo, ¿ya? Y que se continúan con las depresiones que separan los lóbulos de desarrollo. Esa es una similitud. Y como ven, aquí tenemos la flor de lis, ¿ya? Tenemos el tamaño de los lóbulos también, en el sentido mesiodistal, igual que en el central, en el sentido longitudinal, también igual que en el central, en el sentido vestíbulo palatino, también igual que en el central. ¿Por qué? Porque no podemos estar repite y repite y repita todo. La pregunta es, si alguien leyó el central, entonces va a encontrar todo lo que estamos hablando. El tamaño de los lóbulos en el sentido mesiodistal, en el sentido longitudinal y en el sentido vestíbulo palatino. Esto quiere decir que se presenta como el incisivo central, con esas características. Pero, ¿qué otra similitud puede tener? Que cuando este diente entre en oclusión con el antagonista, este incisivo central, o lateral, perdón, también va a tener la característica de mostrarnos un borde incisal con una sola dirección. Una dirección, como ustedes ya saben, ascendente, ¿ya? De mesial abajo a distal arriba. Esa es la característica en la que se muestra el incisivo lateral con un borde incisal similar al central. Pero, ¿qué sucede con esta pieza dentaria? Marcamos acá, miren, similar al central, borde incisal en una sola dirección, con dos escotaduras y dos depresiones que separan los tres lóbulos de desarrollo. Pero fíjense que el incisivo lateral puede también tener el borde incisal así, en dos direcciones, ¿ya? Con una curva que presenta dos direcciones, insinuando ya la presencia de dos vertientes, ¿ya? Tal como lo observamos en el canino. Entonces, el incisivo lateral puede tener esta característica de presentar dos vertientes como en el canino. Estas dos vertientes se forman desde la odontogénesis, cuando tienen que aparecer. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Ya? Que el incisivo lateral superior puede tener el borde incisal axi, de mesial abajo a distal arriba, o puede tener como si fueran dos vertientes. Esta presencia de dos vertientes en el borde incisal de un incisivo lateral superior es de origen embriológico, es decir, así se forma y así se origina el diente. ¿Y por qué se puede presentar el incisivo lateral superior con estas dos vertientes, con esta curva que insinúa las dos vertientes? Porque este diente, que es el incisivo lateral, se considera una transición entre el incisivo central y el canino. Fíjense, aquí está el canino, y el canino ya nos muestra las dos vertientes, una mesial y una distal. Entonces, la presencia de dos vertientes en el borde incisal del incisivo lateral superior es embriológico, no es adaptado ni adoptado por desgaste o atrición, sino que es su origen, ¿no? Su odontogénesis se formó así. ¿Por qué? Porque con esa conformación nos está demostrando el incisivo lateral que es un diente en transición hacia el canino, ¿ya? Ahora,
¿Qué más encontramos? Este borde incisal, del que ya no se habla como en el camino, como el incisivo central, perdón, como en un en un subtítulo aparte. Acá reunimos todo. Este borde incisal, cuando nosotros observamos el diente por proximal, es una arista, es un vértice formado por dos planos, uno vestibular y uno palatino. Pero si lo vemos por vestibular, es una superficie que va de mesial a distal de forma ascendente, de mesial abajo a distal arriba. Este borde incisal formará con el lado mesial, que representa la cara mesial, y con el lado distal, que representa la cara distal, el ángulo mesio-incisal, ven ustedes, y el disto-incisal, tal como se ha formado en el incisivo central. El ángulo mesio-incisal más agudo, más marcado, y el ángulo disto-incisal relativamente rombo. ¿Ya? ¿Y cuál es la otra característica? ¿Ya? Que también ese borde incisal, como hemos dicho, lo podemos encontrar con una curvatura insinuando la presencia de dos vertientes. Pero, ¿qué sucede cuando uno ve este diente por proximal? Por proximal nosotros podemos observar el vértice, ¿no? O la arista que forma el borde incisal. Pero, ¿qué sucede acá? Resulta que este diente, cuando entra en oclusión con el antagonista, sucede también lo mismo que en el superior. Este borde incisal se desgasta en este sentido y se forma una superficie que va de mesial a distal, ¿no? Pero esa superficie que va de mesial a distal ya acá, visto por proximal, esta superficie está inclinada. Por eso dijimos en el lateral que el borde incisal, cuando se forma acá, esta superficie del borde incisal, ¿ya? Que aproximadamente mide 1 milímetro de ancho, decimos que esa superficie va de vestibular abajo a palatino arriba. Entonces, como ven, ya tiene todas las características de el lateral, del central. Pero ya el libro no repite. Yo lo estoy repitiendo ahorita para que ustedes vean que eso ya no está aquí en el libro. ¿Ya? Ahora, pero eso no quiere decir que este diente no lo tenga o no tenga esas descripciones. Entonces, ustedes tienen que ver, describir y no esperar y decir, ah, no, este diente no tiene borde incisal. Tiene, porque es un diente conoideo o cuneiforme. Y su característica es el borde incisal y tienen que describirlo de la misma forma que hemos descrito en el central. Y con la característica de presentar una curvatura que ya insinúa las dos vertientes que presenta el canino. ¿Qué sucede con el lado cervical de este diente? Fíjense que el lado cervical, visto por vestibular, es convexo hacia apical, igual que todos los dientes unirradiculares que presentan línea cervical con esta dirección convexa hacia apical en sus caras libres. Fíjense que la línea cervical de este diente, que da a la base menor del trapecio, esta línea cervical del incisivo lateral superior es mucho más estrecha en su curvatura. La línea cervical es estrecha y la curvatura también estrecha, bien marcada. Pero, ¿qué es lo que hace que esa
que esa línea cervical sea estrecha. Lo que hace ahí es lo siguiente. Fíjense que este lado mesial y este lado distal tienen mayor inclinación, si bien son convexos y convergentes hacia cervical como en el central, pero son mucho más oblicuos que en el central. Entonces, si yo trazo una línea por acá, acá se formará un ángulo de 14 grados y acá formaremos un ángulo de 16 grados. ¿Ven? Entonces, esas son las características que tenemos en este diente. Los lados proximales de la cara vestibular, ambos son convexos, convergentes, pero mucho más oblicuos o inclinados hacia cervical. Eso hace que también varíe el grado de inclinación. 14, en el lado mesial y 16 en el lado distal. ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra lo siguiente, que el lado distal también es más oblicuo que el lado mesial. Entonces, las inclinaciones de los ejes dentarios son más notorios, ¿ya? Y más inclinados que en el central, ¿ya? Entonces, la cara distal, que corresponde al lado distal, es mucho más oblicuo que el lado mesial. Y eso hace que los dos planos se intercepten acá. El plano distal y el plano mesial se interceptan acá, cerca del ápice, pero hacia mesial. Entonces, todas estas son las características que vamos viendo en esta pieza dentaria. Ahora, ¿cómo es la superficie de este diente? Como les decía, quedan dos depresiones. Las dos depresiones, ¿ya? Son la continuación de las escotaduras que había en el borde incisal y llegan a la mitad de la corona. La superficie de esta cara vestibular nos muestra que la cara vestibular de este incisivo es tremendamente convexa y convergente hacia incisal. Y en el sentido mesiodistal también tiene una convexidad muy marcada. Entonces, como vemos, ya es un diente cuya superficie de la cara vestibular tiene mayor convexidad que en el incisivo central. Esa sería la cara vestibular y los lados proximales y además de eso el lado incisal. Entonces, fíjense acá, ese borde incisal que hemos visto va a tener dos caras, dos lados, un lado vestibular convexo y un lado palatino cóncavo. Entonces, ahí tenemos la descripción de vestibular, ¿ya? Aquí estará el ángulo mesioincisal y aquí estará el ángulo disto-incisal. Ahora, ¿cómo es la cara palatina de este diente? La cara palatina de esta pieza dentaria, si bien tiene similitud con la del central, pero ya es más triangular, es más similar a un triángulo. ¿Por qué? Porque disminuye cervical y queda en palatino una cara de aspecto triangular. Ahora, ¿qué hay en esa cara
palatina de aspecto triangular. Tenemos un cuarto lóbulo o espolón porque es grande, aumenta de tamaño, ocupa casi la mitad de la cara palatina, y espolón porque a veces presenta este pequeño elemento que lo hace parecer a un espolón. Ocupa más de la mitad de la cara palatina. Este cuarto lóbulo o proceso cérvico-palatino que ya tiene similitud con un espolón, es tremendamente grande, más grande que el de lateral. Por eso hay que tener cuidado cuando uno habla de esto. Entonces, un tremendo cuarto lóbulo o proceso cervical muy abultado, muy grande, que a veces abarca un poco más de la mitad de la cara palatina. Como esta pieza dentaria tiene un aspecto de espolón a nivel del cuarto lóbulo, este espolón que vemos acá, este aspecto de espolón que vemos acá, lo observamos por el crecimiento del cuarto lóbulo de este diente hacia palatino. Y ahí se forma este aspecto de espolón en el cuarto lóbulo. Pero este aspecto de espolón se observa por la unión de dos rebordes marginales. El reborde marginal mesial y el reborde marginal distal. Y fíjense que ahí tenemos el aspecto de una letra M. ¿Y qué más observamos acá? Resulta que este abultamiento, que es el proceso cervical o espolón palatino del incisivo lateral superior, puede tener una fisura que divide a ese espolón en dos. Una porción distal, esto está invertido por si acaso porque estamos viendo por palatino, una porción distal mayor y una porción mesial menor. Entonces, acá, esta fisura que divide al lóbulo en dos, el distal mayor que el mesial, va y termina en un orificio aquí, llamado agujero ciego. ¿Ya? Ahora, los rebordes marginales tienen las mismas características que el central. El mesial llega hasta el ángulo, el distal no llega al ángulo. ¿Ya? Al unirse, como les decía, estos dos rebordes marginales con el cuarto lóbulo o espolón, se forma una letra M. ¿Ya? Ahora, los rebordes marginales, el espolón o proceso cervical o cuarto lóbulo, delimitan la depresión que hay en esta cara palatina. Una depresión que se extiende desde el tercio medio hasta incisal. Entonces, tenemos estas características en la cara palatina. Esta depresión que tenemos acá en la cara palatina, esta pieza dentaria, como
El espolón es tremendamente grande, por eso le dicen también proceso cervical, proceso cervicopalatino o espolón. ¿Ya? Ese proceso cervicopalatino es tremendamente grande, más grande que el del central. Y como es más grande, hace mayor abultamiento aquí en palatino, y esta depresión es mucho más profunda por el tamaño del cuarto lóbulo. Entonces tenemos una depresión bien delimitada y tremendamente profunda en relación al incisivo central. Tenemos una depresión más profunda que la del incisivo central superior. Eso por lo que el cuarto lóbulo, proceso cervical o espolón, es mucho más grande y nos muestra el aspecto de un espolón. ¿Ya? Como ven ahí, está la letra M. Ahora, igual que en el central, el reborde marginal mesial es más delgado, llega al vértice mesio-incisal. El lóbulo distal es más corto, es más grueso, es más romo, ¿ya? Y forma con incisal el ángulo disto-incisal, que es más elevado y más romo. Ahora, como están viendo los que tienen el texto a la mano, de las caras proximales de este diente, Figún y Garino ya no describen tampoco muchas cosas. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que al leer esto lo van a comparar con el central. Entonces las caras proximales, aquí yo debería decirle o hacerle este dibujo, ¿no? Miren, las caras proximales, ¿no? Y automáticamente ustedes relacionan eso. Tiene aspecto triangular, ¿ya? Con una base en cervical y un vértice en incisal, un lado vestibular y un lado palatino. Aquí podemos describir el lado vestibular es convexo, ¿no? Con la mayor prominencia en cervical, cerca de la línea del cuello, una ligera convergencia hacia el cuello, donde se aloja el festón gingival. Luego tenemos la convergencia hacia incisal. Este lado vestibular es menos oblicuo que el lado palatino, por eso el borde incisal queda desplazado hacia vestibular. ¿Sí? El lado palatino tiene dos porciones, una convexa a nivel del cuarto lóbulo, que es tremendamente grande, ¿ya? Con aspecto de un espolón, y desde el tercio medio hacia incisal es cóncavo. O sea, todo eso ustedes pueden repetir. Por eso les digo, tengan cuidado, porque hay muchas cosas que no se dicen, pero los autores sobreentienden que ustedes para asistir a clase leen el tema anterior para hacer esa comparación. Entonces, como ven, en cervical tendremos la línea cervical, que en mesial es más profunda porque las oblicuidades de su vertiente también son más largas. Tendremos también en relación a la vertical, acá tendremos una vertiente vestibular, una vertiente palatina, ¿no? En distal forman las dos vertientes un ángulo abierto, obtuso, en cambio en mesial forma un ángulo más agudo y más profundo, ¿no? Entonces, ese ángulo más agudo y más profundo de mesial lo encontramos más cerca del borde incisal. Y si describimos el borde incisal, vemos que el borde incisal también es una arista, ¿no? Formada por las dos
por los dos planos, vestibular y palatino. El plano palatino más oblicuo, por eso el borde incisal está desplazado hacia vestibular. Pero cuando entra en oclusión el diente con el antagonista, el borde incisal, que era una arista, forma una superficie de aproximadamente 1 milímetro de ancho que va de vestibular abajo a palatino arriba. Entonces, como ven, todas esas características ustedes tienen que repetir en las piezas dentarias por más que el texto no lo diga, ¿ya? Por eso aquí estamos tardando un poco más de lo debido porque estoy explicándoles esa situación, ¿ya? Entonces, acá en estas caras proximales, como están viendo ustedes, ya no tenemos marcada la profundidad, pero la profundidad tiene una similitud también con la del central, pero siempre mesial más profundo que distal, ¿ya? Entonces, ¿qué otras características no menciona en las caras proximales? ¿Ya? Aparte de estas, nos habla de que son convexas, de que la cara mesial y la cara distal en este diente, como el diente tiene menor volumen, es más delgado, entonces las caras proximales son más pequeñas que en el central, ¿no? Esos pequeños triángulos son más pequeños porque los diámetros son menores, ¿ya? Son convexas, ambas caras son convexas, ¿ya? Son oblicuas, ya hemos visto que mesial y distal son oblicuas y convergentes hacia cervical, tienen convergencia hacia cervical, ¿no? Con 14 grados aquí en mesial y 16 grados en distal. Entonces, como ven, distal también es más oblicua que mesial, tal como hemos visto en el incisivo central. Entonces, hay que tener esa presentación para observar estas piezas dentarias. Entonces, son cosas que hay que describirlas. Estas líneas amarillas, ya yo la moví, pero estas líneas amarillas deberían estar aquí, mostrándonos que esto es el eje longitudinal y que en base a ese eje longitudinal el borde incisal está hacia vestibular, ¿ya? Entonces, esa es la característica que tiene este diente. Como ven, y si tienen, les vuelvo a decir, si tienen su texto ahí a mano, muchas cosas de las que he dicho no dice el libro, porque sobreentiende que tienen que compararlo con el otro diente que ya hemos visto. Y ya no hay la descripción del borde incisal, por eso les describí el borde incisal al comienzo, ¿no? Porque ya no habla del borde incisal. Directamente pasamos a la porción radicular. Como ven, la raíz del incisivo lateral también es única. Y si es única, es simple. Longitudinalmente cónica. Pero transversalmente, la raíz de este diente es ovoidal. ¿Y por qué es ovoidal? Porque aquí en mesial y en distal, este diente en su raíz tiene canales radiculares o aplanamientos en mesial y en distal que en realidad son los canales radiculares. Entonces ya tiene esos aplastamientos en mesial y en distal que representan los canales radiculares y eso hace que la raíz en un corte transversal nosotros la observemos ovoidal.
¿ya? Con la base vestibular mayor y la base palatina menor, ¿ya? Y con estos hundimientos de aquí, que son los canales radiculares. Ahora, ¿qué otra característica tiene esta raíz? Termina en punta, ya no es roma como la del central. Es larga, más larga que la del central, 13.2 milímetros, y el central 12.5, entonces tiene 0.7 de milímetro más larga que la del central. Pero como hemos visto que los diámetros mesiodistales y vestíbulo palatino son más delgados que los del central, entonces la raíz también es más delgada. Entonces tiene una raíz más larga, más delgada, y al ser más delgada es menos potente que la del central. ¿Ya? Ahora, acá ya puedo ver yo la proporción coronorradicular, es decir, cuántas veces está la longitud coronaria en la longitud radicular. Ya saben que para eso uno divide la longitud radicular entre la longitud coronaria. Entonces ahí van a tener un resultado. ¿Cuál sería? ¿Quién tiene su calculadora ahí a mano? ¿Ya? ¿Cuánto tendrían que dividir? ¿Qué tendrían que dividir? La longitud de la raíz entre la corona. Por eso. ¿Cuánto es eso? Van a dividir entonces 13.2. Kevin, ¿tienes con qué dividir ahí? Sí, doctor, Entre 8.8. Sale 1,5. 1.5, ¿no es cierto? Es decir, 1.5, es decir, 1,5. Este 1.5, Figún y Garino lo transforman en 1,5. ¿En qué sentido? Quiere decir que aquí entra una corona. ¿Cuánto mide la corona? 8.8. ¿Y cuánto le falta al 8.8 para llegar al 13.2? ¿Cuánto? 4,4. 4,4. Y este 4,4, ¿ven qué es de este número? La mitad. La mitad. Por eso es 1.5. Por eso esto será 1. Y aquí, como hay 4.4, es medio. Por eso se puede poner 1,5. ¿Entendieron? O se puede poner, como sacaron también, 1.5, que es 1,5. ¿Entendieron? sí, doctor. ¿Eh? Entonces, esa característica. Ahora, en esta situación, ¿ya? A diferencia del central, que el central puede tener la raíz más larga que la corona, puede tenerla igual o más pequeña, en este diente siempre la raíz, la longitud radicular, va a ser mayor que la longitud coronaria. Siempre. ¿Ya? No hay caso de que sean iguales. ¿A qué edad se termina de formar la raíz? Vieron en el cuadrito que decía se termina de formar a los 11 años. ¿Ya? Entonces, como ven, tenemos una raíz más larga que la del central, pero más delgada y menos potente. ¿Ya?
es cónica. Y ya igual, como, a diferencia del central, ya no tiene las paredes convexas, sino que tiene aplanamiento, tiene canales en mesial y en distal. Por eso es que transversalmente la raíz es ovoidal. La relación corono-radicular que tiene este diente es similar a la del incisivo central. Es decir, que en relación a esta vertical, que parte de la mitad del borde incisal, vemos que el eje coronario coincide con la vertical, pero el eje radicular está desviado a distal, formando un ángulo más inclinado, ¿no?, hacia distal. Lo mismo acá, ¿no? Acá está la vertical trazada sobre el diente, la corona que coincide con la vertical, pero la raíz está inclinada a palatino, formando también un ángulo más inclinado y abierto hacia palatino. Entonces, la relación corono-radicular, ya les he dicho, es la forma en que la corona y la raíz se relacionan entre ellos. Y como ven, hay esa diferencia en la dirección de ambos ejes. Ya, por eso les vuelvo a repetir, esta corona que ustedes ven acá, coincidiendo con la vertical, no me indica que la raíz tenga desviación. Este eje coronario, visto por proximal, no me indica qué inclinación tiene la raíz. Y como ven, por vestibular está el eje radicular inclinado a distal. Y por proximal está el eje radicular inclinado a palatino. ¿Ya? ¿Qué dirección tienen las raíces? En esta pieza dentaria, como la raíz es más larga y más delgada, empiezan a observarse más cambios de dirección a nivel radicular. Ya aparecen otro tipo de desviaciones, como vamos a ver en el cuadro. ¿Ya? Resulta que la raíz recta ya no tiene un porcentaje elevado, sino que el mayor porcentaje es la raíz y el conducto con desviación a distal, con un 49.2%. Y recién después de eso viene la raíz recta con un 29.7%. Entonces, este diente generalmente tiene la raíz y el conducto inclinados a distal. Luego tenemos, en esta pieza dentaria, podemos tener acodamientos. ¿Ya? Acodamientos, miren acá. Esos acodamientos pueden ser dobles, pueden ser en S, pueden ser en pseudo bayoneta o en bayoneta. Entonces, a nivel de esta pieza dentaria ya podemos encontrar estas características, ¿no? Con esos tipos de acodamiento. Puede ser un acodamiento simple, un acodamiento doble en S, en pseudo bayoneta o en bayoneta. ¿Ya? Entonces, esta pieza dentaria, cuando uno está frente a ella, hay que tratar de observarla bien en la radiografía. Luego tenemos acá la desviación hacia palatino. Luego tenemos la curva o desviación hacia vestibular. Y acá tenemos la curva amesial. El de acá, que es 1.6, es una bayoneta que la estamos observando acá.
Entonces, como ven, miren ustedes, el eje radicular tiene diferentes tipos de desviaciones. El mayor porcentaje de dirección de raíces y conducto es hacia distal, con 49.2. Luego sigue la raíz recta, con 29.7, ¿ya? Luego observamos estas características que encontramos acá, con un ligero acodamiento. Puede haber un acodamiento simple, como en este caso, simple. Pueden haber acodamientos dobles, como en este caso, en S, en pseudo bayoneta y en bayoneta. Hay curva a vestibular, hay curva a palatino y hay curva a mesial. Entonces, ya aumentan las desviaciones del eje radicular en esta pieza dentaria. Ya saben ustedes que cuando se habla de desviación de la raíz, es desviación o dirección de raíces y conductos. A nivel de la cavidad pulpar, también encontramos algunas similitudes con el central. Primero, es un diente único, es un diente con conducto único, ¿no? Si es conducto único, es un conducto simple, como lo están viendo ustedes acá. La raíz es cónica, el conducto es cónico. Transversalmente, el conducto es también un retrato de la raíz, ovoidal. En esta pieza dentaria podemos encontrar ramificaciones del conducto en un porcentaje mayor que en el incisivo central. Podemos encontrar bifurcaciones de rama externa, podemos encontrar conductos recurrentes, podemos encontrar ramificaciones apicales, etc. ¿Ya? Entonces, todas esas características podemos encontrar en esta pieza dentaria a nivel del conducto. Ahora, ¿qué otras características podemos observar a nivel de la cavidad pulpar? Como en todos los dientes, ya saben ustedes que la pared que tiene el conducto o la cara externa del conducto, mesial, distal, vestibular, todas son paredes a nivel del conducto. ¿Ya? Ahora, más allácito les voy a mostrar los cortes para que lo entendamos mejor. Tenemos ya la cámara pulpar. La cámara pulpar, como ya vemos acá, como el diente es más reducido en tamaño que el central, la cámara también es más pequeña. ¿Ya? Retrata la forma de la corona. Si nosotros vemos en el sentido mesiodistal, ¿ya? Se trata la forma ligeramente trapezoidal, pero a temprana edad en este diente desaparece uno de los cuernos y queda dos cuernos a nivel de la cámara, uno mesial y uno distal, ¿ya? Entonces, generalmente se ven dos cuernitos pulpares, mesial y distal. La cámara en el sentido mesiodistal tiene un borde incisal y sus dos paredes, mesial y distal, que son cóncavas hacia la cámara. En este borde incisal de la cámara también podemos encontrar lobulaciones cuando el diente es joven,
Una vez que el diente entra en contacto con el antagonista, entonces desaparecen las lobulaciones del borde incisal y desaparecen las lobulaciones del borde del lado de la pared incisal o del lado incisal de la cámara, y se reduce el número de cuernos a 2. Entonces, una vez entra en contacto, tenemos una cámara delgada con 2 pequeños cuernos. Ahora, si bien la cámara pulpar es más estrecha que la del central, pero en el sentido mesiodistal sigue siendo más amplia que en el sentido vestíbulo palatino. Ahora, visto por proximal, también la cámara pulpar es un triángulo con un vértice en incisal, y de ahí nacen la pared vestibular y la pared palatina, que se van abriendo un poco hacia cervical, vestibular cóncavo hacia la cámara, y la pared palatina con una ligera convexidad hacia la cámara y una concavidad a nivel del cuarto lóbulo también hacia la cámara. En las dos situaciones, tanto visto por vestibular como visto por proximal, la cámara y el conducto se unen sin ninguna línea de demarcación. El conducto y la cámara, visto por proximal, especialmente la cámara, es más estrecha que por vestibular o mesiodistal. La cámara, igual que en el central, llega a la mitad de la corona. Entonces, como ven, todo lo que hemos descrito es similar al central. ¿Dónde está la diferencia? Que tanto el conducto como la cámara son más estrechos porque el diente es más delgado. ¿Ya? Entonces, esas son las características que tenemos. Ahora, ya saben ustedes que la forma de la raíz no cambia. Es cónica y transversalmente, en este caso es ovoidal. Eso no va a cambiar. Lo que cambia es el diámetro o el lumen del conducto y la cámara. Cuando el diente es joven, vamos a tener una cámara amplia, tanto cámara como conducto, en ambos sentidos, tanto en el sentido mesiodistal como en el sentido vestíbulo palatino. Para observar el conducto de esta pieza dentaria, igual que indicamos el otro día, también cortamos la raíz. Y esta raíz, que es ovoidal, yo la voy a tener así, ovoidal, con 3 cortes. Este salió muy grande. Con 3 cortes ovoidales. ¿No? En el tercio medio, en el tercio cervical, perdón, en el tercio medio y en el tercio apical. En el tercio apical la raíz ya es circular y el conducto también. Pero acá, cuando el diente es joven, transversalmente ovoidal, en el tercio medio ovoidal y en el ápice circular. Cuando la persona es una persona adulta joven, vamos a encontrar que en el tercio cervical el conducto todavía se mantiene ovoidal, pero en el tercio medio rápidamente se vuelve circular y en el ápice ya es circular. En una persona adulta mayor tenemos la raíz
transversalmente ovoidal y el conducto ya se vuelve circular. Entonces, como ven, en este conducto que es ovoidal, con el depósito de dentina adventicia o secundaria y el estímulo que se da durante la atrición y la abrasión, y más la reacción que tiene el organismo del ser humano para formar dentina, entonces, como ven, el conducto va estrechándose y se vuelve circular como todos los dientes. Pero como en este caso el conducto ya es ovoidal, entonces no necesita llegar a una edad tan mayor para que el conducto se vuelva circular. ¿Entienden? Ya, entonces, todas esas cosas hay que observarlas, ¿no? Hay otros dientes que vamos a tener más dibujos o que hacer más dibujos, si quieren, en el sentido transversal, para que el conducto se vaya transformando en circular. Aparte del estrechamiento de la cámara y de los conductos y el cambio desde ovoidal a circular del conducto, también los cambios que se dan a través de la edad en esta pieza dentaria son similares a los del central. Por ejemplo, desaparecen los cuernos pulpares, ¿no? Entonces, la atrición, la abrasión, hacen que estos cuernos pulpares desaparezcan. La cámara pulpar va sufriendo constricción, se va estrechando, ¿ya? Y se va calcificando. Pueden aparecer nódulos, como dijimos, ya los nódulos son formaciones cálcicas que se dan en la cámara, en el conducto, que a veces interfieren en el tratamiento de endodoncia porque hay que destruirlo con la lima. ¿Ya? El conducto, que es el lugar donde se inicia la calcificación de la cavidad pulpar, se estrecha, se vuelve filiforme y de por sí nomás, como el conducto de este diente ya es delgado, ¿no? Entonces la constricción, el estrechamiento del lumen del conducto a nivel del ápice se nota rápidamente, ¿ya? Y además de eso puede obliterarse también el conducto, ¿ya? Entonces, ya saben que el conducto es la parte de la cavidad pulpar que tiene ramificaciones y que en este diente muestra varias ramificaciones o varios tipos de ramificaciones. Entonces, la diferencia en el central, con el central, como ven, hemos repetido lo mismo de lo que sucede en el central, que desaparecen los cuernos, que aparecen nódulos parietales, que hay constricción del conducto, especialmente a nivel apical. ¿Cuál es la diferencia entonces? Son más delgadas las cavidades pulpares de estas piezas dentarias, tanto cámara y conducto, son más delgados porque el diente también es delgado. ¿Alguna pregunta por ahí? Entonces, de acá para adelante tienen que aprender que para asistir a las clases teóricas, traten de leer el tema, ¿ya? Porque de acá, cuando pasemos a los inferiores, otro tipo de comparaciones se hace, ¿no? Y de diferencias que hay entre unos y otros. ¿Alguien quiere preguntar algo? Doctor, en los incisivos centrales no había los canales radiculares, ¿verdad? Exacto. Son convexas las caras proximales.
¿Alguna otra pregunta? Ahora, estos son los cortes longitudinales. El incisivo lateral. Como ven, hay cortes mesiodistal y vestíbulo palatinos. Aquí, para tomar la medida del término medio, es decir, que hay una medida mínima, que es el número 7, y una máxima, que es el 5. Y fíjense acá, estas tres cosas son interesantes. Aquí podemos ver que dice raíces rectas, conductos rectos. Ya, perfecto. Estamos viendo los conductos rectos y las raíces rectas. Pero fíjense los conductos y fíjense la cámara pulpar. Miren el grado de calcificación que tiene. Fíjense, aquí ya está obliterado el conducto. Obliterado el conducto. Aquí la cámara está calcificándose y ya está casi a nivel cervical. ¿Ya? O sea que, aparte de ser conducto y raíces rectas, tenemos un grado de calcificación a nivel de la cavidad pulpar muy marcado. ¿Ya? Aquí tenemos curvaturas de los ápices hacia distal. Y a nivel de la cámara tenemos dientes jóvenes. Fíjense cómo las cámaras son amplias, el conducto también es amplio y se pueden notar todavía los cuernos pulpares. Aquí tenemos un diente joven, por ejemplo, ya tiene encorvadura la raíz, pero fíjense, la cámara tiene los dos cuernitos, es amplia la cámara, amplio el conducto. Acá en esta dirección de raíz encorvada tenemos ya otra cavidad bien calcificada. Acá tenemos a nivel de la raíz un acotamiento en S, pero a nivel de la cavidad pulpar tenemos un conducto amplio y una cámara pulpar amplia. Acá tenemos la curva mesial. Son dientes derechos, por eso lo van a ver la curva mesial hacia el otro lado. O perdón, como si fuera curva distal, mejor dicho. ¿Ya? Pero son curvas mesiales. ¿Por qué? Porque al igual que el central, este diente puede tener curva hacia vestibular, hacia palatino, hacia mesial y hacia distal. La curva de los ápices radiculares la van a observar rápidamente. Ahí, por ejemplo, está la curva vestibular. La cámara pulpar de la pieza con el número 21 es amplia, ¿no? Si era de un diente que no tiene contacto con el antagonista. ¿Por qué? Porque es amplia, no se ha deformado, ¿ya? Y no tiene ningún estrechamiento todavía. ¿Por qué? Porque solamente ha debido sufrir depósito de dentina primaria. Las raíces son rectas, los conductos rectos, pero con calcificación. La curva hacia el ápice, o del ápice, perdón, hacia palatino. Cámaras amplias. Y acá hay tres etapas. Aquí tenemos una cavidad pulpar amplia. Incluso el ápice no se ha terminado de formar todavía. ¿Ya? Acá una cámara y un conducto amplio. Y acá ya tenemos un estrechamiento de la cavidad
por depósito de dentina. Diferentes grados de calcificación, miren ustedes, aquí ya la cámara no existe a nivel coronario, se ha retraído, se ha obliterado tanto que se ha ido hacia el tercio cervical. Acá el ápice está calcificado, pero la pregunta es, ¿puede estar vivo el paquete vasculonervioso en ese conducto así? Sí, puede estar, porque puede haber un pequeño conducto que lo esté alimentando, que permite el ingreso de una pequeña arteria, y eso le da vida a ese paquete vasculonervioso. Entonces, como ven, aquí hay un diente tremendamente joven, con una cámara muy amplia, y luego los grados de calcificación. Lo mismo acá. Fíjense que en este lugar hay un sector amplio y en este estrecho. ¿Ya? ¿Qué son esas variaciones? Todas esas variaciones se dan a nivel de la pared, del conducto especialmente. Y esas deformaciones nosotros tenemos que ir alisando con la instrumentación, ¿no? Y paralelizando bien las paredes para que no quede ninguna curvatura o retención de ese tipo. ¿Ya? Entonces, las paredes a veces se calcifican, se forman los nódulos parietales, porque son nódulos o calcificaciones que se forman en la pared, y entonces se vuelven sinuosas, es decir, muy curvas las paredes. Si ustedes miran acá, en este dibujo de aquí del centro, yo voy a poner una línea roja aquí, y miren ustedes, aquí hay varias cositas marcadas como pequeñas curvitas. Esas son irregularidades que se dan por los nódulos que se depositan de dentina o que se forman en las paredes de la cámara y los conductos. Estos cortes transversos ya lo hemos visto, así que no hace falta repetirlo. Ahí termina el tema de los dos incisivos superiores. Como han visto ahora, lo que pasaron clases prácticas, se les ha enseñado a tallar el central y han visto que lo que se hace cuando uno está tallando es hablar con el jabón. Uno se pone a hablar con el jabón y el jabón va cambiando de forma, ¿no? Así que, por favor, practiquen los cortes que se les ha enseñado si es que quieren aprender.